Posiblemente quiero enfocarlo para dar una enseñanza, no para una condenación, sino para explicar acerca de lo que creo yo que el apóstol Pablo hasta le mostró a Pedro, la forma en que nosotros debemos aprender a apoyarnos en Dios para poder superar incluso muchas pruebas que a veces nos cuestan a nosotros. Muy bien. El verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Cristo, nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay. Señor y Padre Santo, le damos gracias en esta noche que nos permite estudiar su palabra y aprender, Señor, de ella nuevamente para corregirnos, para guiarnos, Señor, conforme a lo que es la verdad y la justicia. Gracias, Señor, porque usted es como un Padre amoroso que siempre nos da el alimento y también como el Maestro verdadero que nos enseña, Señor, que tiene su tiempo para enseñarnos, disciplinarnos, corregirnos. Ayúdanos, Señor, hoy a nuevamente poner atención, oído a tu palabra para que la pongamos así en práctica cada día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vemos aquí, bueno, en la historia vemos ahí que Pablo está diciendo que cuando Pedro viene a la región de los gentiles, ya no por primera vez, sino que esta vez viene con hermanos judíos, con familia judía. Resulta que Pedro está haciendo como un poco de indiferencia, ¿no?, hacia los hermanos gentiles. ¿Qué hace? Que se está juntando hace un grupito, podamos decirlo, ¿no? Y yo nomás quiero como tratar de resaltar un poco la falta, esa falta, porque al final es una falta, ¿cierto, hermanos? Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos comportamos dentro de la iglesia, entre hermanos, para tratar de, hermanos, de no herir a nadie, no herirnos a nadie. ¿Se entiende? A veces no tomamos en cuenta ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas palabras que se pueden mover dentro de nuestro ambiente, ¿no?, como hermanos en nuestras reuniones, ya sea algunos porque pertenecen a una sociedad un poquito más alta, otros un poquito más baja, y a veces se dan ese tipo de circunstancias y rasgos, ¿no?, dentro de lo que es la membresía, el cuerpo de Cristo, y una mirada, una palabra que viene a veces a herir a alguien en su corazón, ¿cierto? En este caso, el apóstol Pedro está conviviendo con los hermanos, digamos, de una forma como si él no fuera gentil, ¿sí? ¿Por qué? Por quedar bien con ellos, porque de alguna manera se identificaba con ellos, de alguna manera se sentía como más en ese grupo, como más apropiado, ¿no?
Y bueno, que vemos ahí que aparentemente lo que nos quiere tratar de decir es que como que está pegándose a las prácticas de la ley, en otras palabras, ¿sí? A lo cual el apóstol Pablo, cuando lo mira, ve esa hipocresía, ve esos rasgos de que yo soy judío, yo no me junto con los pecadores, porque acuérdense que le dice, nosotros bien sabemos que somos judíos de nacimiento, no gente pecadora, entre comillas, ¿no? Y que los demás son gente sin ley, son gente sin Dios y pecadores. Pero tú, ¿qué haces, Pedro? Porque antes de esta ocasión, tú estabas comiendo junto acá con los gentiles. Yo no sé si comieron hasta puerquito y chicharrones y estaban por los gentiles, de todo, ¿no? Un judío dice no al puerquito, ¿no? ¿Cierto? No al chicharrón. ¿Por qué? Porque es algo para ellos como algo que no es limpio, que es impuro, ¿cierto? Y anoche explicábamos acerca de eso, ¿no, hermanos? En el estudio de que, a ver, cuando habla de que no se debe de comer el puerco en aquel tiempo, en la antigüedad, Dios lo dio por una razón. Pero iba a ser algo temporal, iba a ser algo perpetuo, algo para siempre. Iba a ser por la razón de que ellos, ¿dónde estaban, hermanos, cuando le dio la ley? En el desierto. Ahí no había doctores, ahí no había clínicas, ahí no había control de colesterol, porque, bueno, aunque el puerco, se puede decir que es sabroso y que sabe rica, hasta la manteca con gorditas y picaditas con tomate y chile, frijol y queso, qué rico, ¿no? Pero al final de cuentas sí te viene subiendo el colesterol, ¿verdad que sí? Bueno, de alguna manera, Dios, para prevención, para cuidar de ellos, de su salud, ¿qué hace? Les pone una ley de que no consuman el puerco. Pero eso fue hasta un tiempo de cumplir. Muchas leyes que Dios da en el desierto, aprendimos de la de lavarse las manos. También se las dio en el desierto, pero cómo la traspasaron los ancianos, por la tradición y costumbre, era luego de lavárselas muchas veces, porque a través de eso ellos creían que eran más santos, puros y limpios, en una forma como un ritual de algo religioso. Pero Dios no se lo dio de esa forma, se lo dio de una forma de higiene, ¿se entiende? Entonces aprendimos que hoy en día nosotros, o quien quiera comer la carne de puerco, incluso un judío, ya no está bajo esa ley, porque la Escritura dice que por la oración los alimentos son santificados, ¿cierto? Sí. Y que esa ley ya tuvo su régimen, ya tuvo su tiempo, ya cumplió con su labor. Hoy pues, cualquiera se siente mal, va a una pastillita o al doctor, ¿no? Y hay una forma de cómo uno poder estar mejor, ¿sí? Igualmente aprendimos que hay doctrinas de demonios que hacen esto. Unas que prohíben alimentos y otras que prohíben casarse, y aprendimos cuáles son ese tipo de doctrinas de demonios. Aprendimos que la Iglesia Católica, por ejemplo, ha prohibido el casarse, y luego por eso se mira la pedofilia, y luego se mira por eso los abortos en las iglesias de ellos, porque las mismas monjas que quedan embarazadas luego andan abortando, ¿no? ¿Sí? Pero los judíos siguen con esa costumbre, y un día los que guardan el sábado dicen no se debe de comer puerco porque guardamos el sábado y estamos apegados a la ley. Y hemos estado aprendiendo que eso, ¿no? De que si uno quiere guardar la ley, tienes que cumplirla toda. Y aún si la cumples toda, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque si te apegas a la ley, te apartas de la gracia. De Cristo te has apartado. De la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Entonces que vemos aquí que Pedro tiene como una actitud como, me siento cómodo con mis hermanos, los que son acá judíos, y yo pues acá voy a convivir con ellos. Y Pablo mira como una actitud de hipocresía, hermanos. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros debemos tener cuidado en la iglesia, como dijo el Señor, que nos enseña en su palabra. Dice, si un hombre rico entra a la iglesia, no le des preferencia. No le digas, hey, vente porque tú tienes anillo, traes un carro, siéntate acá o te voy a subir acá a este lado, más arriba. Y si viene algún pobre con una ropa andrajosa, sucio, lo sientas hasta allá donde nadie lo vea, o por ahí un lugar donde no haga estorbo. Dice, no hagan divisiones, no hagan ese tipo de cosas, dice, en la iglesia. ¿Sí? Incluso luego el apóstol Pablo exhorta a muchos hermanos cuando hacen esa diferencia, diciendo, bueno, ustedes miran a una persona rica y la tratan bien, lo miran esto y lo ponen acá.
¿Pero acaso no son los ricos los que los ultrajan? ¿No son ellos los que les detienen el jornal? ¿No son ellos mismos los que le están pagando malapagas, que son muchos ricos? Y están ustedes ahí haciendo diferencia. No, hermanos. Ahora ya no tiene que haber eso en la iglesia. Dijo el apóstol Pablo que ninguno tenga de sí un concepto más elevado que el que debemos tener, sino que todos tengamos una misma idea, un mismo pensamiento, un mismo corazón. Que nadie piense que es más mejor que el otro, sino al contrario, que es igual o que es menos que otro, por si acaso quiere sentirse uno más humilde, ¿no? Y así manera tener un buen trato, un buen respeto hacia los demás. Muy bien. Que vemos entonces aquí que Pablo está diciendo que de alguna manera estaba actuando mal y que ellos, pensando que si se apegaban a ese tipo de costumbre, bueno, pues estaban haciendo lo más indicado, pero mientras tanto él le está diciendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, le está diciendo. Mas ahora los judíos, dice, sabemos que por la fe en Cristo ya es que somos justificados ahora. ¿Sí? Ya no por guardar la ley, ya no por estarnos pegando a obras que antes practicábamos. Por eso el verso 18 dice, porque si las cosas que destruí, ¿qué cosas? Esas costumbres, esas prácticas religiosas, todas esas cosas que se guardaban en la ley o como judíos, ¿no? Todo aquello que estaban ellos haciendo, todo aquello que estaban practicando, pero dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vuelta, vuelve a caer como que está faltando, porque no puede cumplir toda la ley. No hay hombre que pueda cumplir toda la ley, excepto Jesús, que la cumplió totalmente, ¿no? Y por esa razón Él ahora nos da la salvación, porque Él nos representa y estamos por Él justificados, limpios, completos, porque Él sí cumplió la ley. Ahora el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Sí? Está diciendo que la ley me ha condenado, me ha matado a mí. Porque por la ley yo me descubrí que soy mentiroso, que soy esto, que soy lo otro. Y la ley me condenó, la ley no me salvó, la ley me mató. ¿Pero para qué? A fin de vivir para Dios. Ahora en Cristo, mi deber ya no es tratar de cumplir la ley, sino vivir para Dios por medio de la gracia que tiene cada creyente. No por querer cumplir la ley, sino porque a través de la gracia no está forzado, no está obligado para estar cumpliendo la ley como para poder estar siendo justo o limpio, sino solamente vivir para Dios. Muy bien, al verso 20, esto lo veo como una forma de demostrarle tanto a Pedro en ese momento, que yo sé que solamente es como para un ejemplo. Yo no estoy diciendo que Pedro, después de ser ese predicador y ese hombre que fue lleno del Espíritu de Dios, andaba pecando, sino que me lo muestra a mí como para nosotros tener una enseñanza de cómo corregirnos de nuestros errores. ¿Sí? Y como que Pablo le está enseñando una solución cuando alguien está queriendo tratar de hacer las cosas, pero en su debilidad no alcanza a poder hacerlo. En este caso, viendo el enfoque de Pedro, que seguramente está tratando de querer estar bien en todo, cumplir con los judíos, cumplir con los gentiles, pero de alguna manera es llevado por algo sentimental o algo de su costumbre o práctica, pero sin duda dentro de su ser está tratando de cumplir con todo. Y Pablo como que le muestra la solución aquí en el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Quiero explicarle esto de con Cristo estoy crucificado, o juntamente con Cristo estoy crucificado. Bueno, de esta manera lo que estoy explicando es que cuando usted y yo ya no tenemos suficiente fuerzas, ya no tenemos las suficientes emociones, todo aquello que se necesita para seguir a Cristo,
¿cierto? Desde nuestras ilusiones, nuestras emociones, nuestras convicciones, nuestra fuerza, todo lo que tenemos, todo el ánimo que muchas veces lo tenemos a flor de piel, mucho ánimo, ¿no? ¿Sí me entiende? Ese ánimo que no nos detiene nada, no nos detiene cualquier circunstancia, hermanos. Yo he venido sin dientes a la iglesia, he venido con calentura, he venido con muchas formas, he venido. Y usted sabe, tenemos muchos ánimos, ¿cierto? No nos detiene nada, no nos para nada, ni la distancia, ni la economía, ¿cierto? Usted viene sin $1, pero viene, ¿cierto? Lo hemos practicado. Y yo estoy hablando de esos ánimos, hermanos, que a veces están a flor de piel. Que tú estás ahí como, no sé cómo decirlo de una forma, batallando con todo, no te alcanza para esto, estás pasando el otro, y problemas aquí, problemas allá. Pero tú siempre estás diciendo, estoy bien, hermano, gracias a Dios, me siento que estoy próspero, que estoy en victoria. Pero porque tu ser, tu alma y tu corazón están para con Dios. Puede ser otro todo lo contrario, que tiene todo, tiene carro, tiene casa, y se siente derrotado. Y no va ni a la iglesia aunque tenga dinero, y aunque tenga carro, y aunque tenga todo bien. No tiene problema ni con la mujer, ni con los hijos, ni con nadie. Y si tiene todo, pero entonces ¿dónde está aquella actitud y aquellos ánimos? ¿No? Eso estoy yo refiriéndome. Pero ¿sabes qué? Muchas veces esos ánimos pero a ver si nos pasa en realidad, que no queremos ir. Y ya vamos, pero es como mucho compromiso, pero se han ido los ánimos. Y a eso me voy a referir hoy cuando Pablo da esta solución. Él está diciendo, mira Pedro, yo sí trato de actuar nuevamente como actuaba y sacar eso que ya destruí. Mira, te voy a decir, si ya la ley a mí me mató, ¿cómo yo voy a estar otra vuelta edificando eso que me mató? Sino que ahora vivo para Dios. Ya no vivo yo para tratar de esforzarme y representarme a mí mismo cumpliendo la ley. Acuérdense, cumplir la ley era para ellos sentirse justos, santos ante Dios. Entonces yo ya no vuelvo a edificar eso, Pedro, por favor. Pero ahora sí es lo que hay que hacer es vivir para Dios. Por eso le da la solución diciendo, mira, con Cristo, yo con Cristo estoy juntamente en la cruz. Ya no soy yo suelto, lo voy a exponer de esta manera, que hay que estar en la cruz, porque si estamos sueltos podemos ir a cualquier lugar y podemos hacer cualquier cosa, porque estamos sueltos. Y aquí donde podemos pensar hoy en día, hay cristianos de cruz, hay cristianos con la cruz, pero hay cristianos sin cruz. ¿Cuáles son los cristianos sin cruz? Los que van a cualquier lado, hacen cualquier cosa, no tienen la resistencia, no tienen la fortaleza para poder llegar a alcanzar más allá lo que pueden lograr con sus propias fuerzas, porque no están en la cruz de Cristo, o no están cargando su cruz. Mientras cuando están en la cruz, los que están en la cruz, aunque lleguen esos deseos de la carne o deseos personales, simplemente no van a poder ir porque están ¿dónde? Están atados, están amarrados, están en esa cruz. Y en esa cruz, al estar ahí va a llegar la ayuda de Dios para que nosotros podamos sobrepasar aquello que por nuestras fuerzas o nuestras ilusiones o decisiones o emociones o energía que tengamos nosotras propias no llegamos a poder vencer o poder sobrepasar, pero por medio de estar unido con Cristo en la cruz, simplemente Él nos va a dar la fortaleza al estar ahí pegado. Lo que me quiero entender, hermanos, es que muchas veces nosotros no experimentamos que cuando ya no tenemos fuerzas, es ahí donde al estar junto con Cristo vamos a experimentar que no solamente son nuestras fuerzas, sino es la fuerza de Dios, la cooperación de Dios en ese momento. Pero si nosotros no nos vamos para seguir queriendo alcanzar aquello por nuestra propia fuerza, puede ser que nos pase algo así como lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Sí? De que él se fue. Él como que en ese momento como que si se hubiera quitado de la cruz, y fue lo que sentía en su corazón, fue lo que él pensó en su mente que estaba bien, fue lo que él creyó que estaba correcto. Pero mientras tanto Pablo está experimentando, mira, yo estoy acá, yo estoy en la cruz,
Yo no me puedo mover a ir y hacer lo que mi corazón me mande o mis pensamientos o lo que yo creo que esté bien, porque estoy unido a la cruz de Cristo. ¿Se entiende? Es fácil irnos al mundo y a pecar cuando no queremos tener la cruz. De hecho, hay cristianos que por un momento puede ser que traen la cruz y de momento se quitan de la cruz, se bajan de la cruz. Y cuando lo ve está haciendo cosas que no debe, que no son adecuadas. No solamente aquí dentro de la iglesia, sino en su diario vivir. ¿Se entiende? Así es que debemos entender que estar ahí junto con Cristo, Él es nuestro baluarte, es nuestra fuerza, que Él es nuestra esperanza, es nuestra confianza, para que podamos sobrepasar las cosas que no podemos o no podremos por nuestras propias fuerzas. En Romanos capítulo 6, el verso 5 me dice aquí: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la de semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Qué vemos aquí? Dice que si nosotros hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿cómo se mira usted? ¿En la cruz? ¿En la cruz con Cristo? ¿Que ahí está pegado? ¿O solamente mira a Jesús y usted no se mira ahí? Nos está dando un símbolo, claro, ¿no? De que alguien que está ahí no puede ir a donde Él quiera. ¿Se entiende? Quiero que lo vea esto como algo de, no solamente de que ahí va a venir su ayuda, de que va a venir su capacitación para que pueda lograr cosas, o no se vaya por lo menos a hacer cosas indebidas, sino que lo mire como el medio donde Dios lo va a guardar, donde Dios lo va a apartar del mal, donde Dios ahí lo tiene tomado para que usted esté identificado con Él y no se sienta como que usted no es de Dios y como que usted no está en Cristo. Tenemos que vernos en esa misma imagen de alguien que está crucificado, de alguien que está ahí, hermanos, colgado en esa cruz. Yo diría amarrado. Nosotros vamos a decirlo en la forma que no suelto la cruz. Ni donde quiera que yo vaya, ahí va conmigo. Porque estando así, no iré a hacer cosas que no debo hacer, porque estoy amarrado a algo que no me deja ir a hacer lo que yo quisiera. ¿Y qué está diciendo? Que yo, si estoy ahí crucificado, lo que significa es que ya no dejo que mi carne vaya a hacer lo que quiera, porque ya he muerto en la semejanza de ese hombre antiguo, y ya entonces el pecado ya no reina en mí. Ya yo veo la cruz donde mi cuerpo fue crucificado, también una semejanza de muerte, para que también en la semejanza de la resurrección yo viva también esa vida nueva de obediencia, de sumisión a Dios, dándome cuenta de que ya no soy esclavo del pecado, porque he sido liberado del pecado. Muy bien. Y si hemos muerto entonces con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Cada día vivir con Él, en Él. Verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vuelta. ¿Sí? Nadie que quiera estar, pues ahora sí que haciéndose a las leyes, puede estar como capacitado o realmente haciendo las cosas que Dios nos ha ordenado, porque la ley no nos va a llevar a esa capacidad. ¿Sí? Sí, quiere decir que debemos estar viviendo bajo la gracia que el Señor nos ha dado, y no con el pensamiento de obras. No que no se deban de guardar los mandamientos, no estoy diciendo eso, pero no tenemos que tener el enfoque de que nosotros debemos guardarlos. Parece que esto se lo hizo recordar Pablo a Pedro, que no solo ya no se trata de cumplir la ley, pero que la fortaleza que nos va a llevar
a que cuando tengamos los ánimos indispuestos, es Cristo al estar pegado y nosotros a la cruz con Él, que nos va a llevar a ese estado de poder avanzar, de poder soportar todo lo que tengamos que soportar, ¿cierto? Sí. Pero no estar sin la cruz, no estar separados de ese lugar donde debemos vernos, que ya no somos libres, que ya no estamos como para andar yéndonos de aquí para allá, de allá para acá, sin la voluntad de Dios. Mateo 16:24 nos dice ahí, mire, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire, hay que tomar una decisión. Seguir a Cristo, pero con cruz. Cruz, una cruz, es algo ligado a ti, algo ligado a tu forma de vivir. Ya no estás libre de irte, libre de pensar, libre de querer lo que a ti te plazca, porque tienes una cruz que llevar. Verso 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Sí, hermanos, lo que quiero decir, hermanos, que con la cruz de Cristo ya no estás suelto tú para ir a hacer tus propios deseos, ya no. Porque estás totalmente en una condición pegado a Dios, ¿sí? Y es Cristo el que te da esta ayuda para que logres lo que no puedes con tus propias fuerzas. Pero parece que hay muchos cristianos, incluso hoy en día, que, hermanos, pues, tenemos nombre de cristianos, pero hacemos lo que nos plazca a nosotros, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos apetece, ¿cierto? De verdad, hoy se mira iglesias o cristianos, hermanos, que no tenemos un compromiso de verdad y esa cruz que nos está impidiendo que participemos de cosas de las tinieblas. En Mateo 10:38 dice: y el que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. O sea que no puede ser cristiano sin cruz. ¿Se entiende? Hoy el evangelio hoy en día, yo pienso que se predica un evangelio sin cruz. Cuando se habla solamente de recibir beneficios y de recibir de Dios o de Jesús todo lo que en nuestro corazón le plazca, son iglesias que no tienen un compromiso real, que no tienen una decisión rotunda de vivir para Dios, sino para sus deseos, para sus gustos, y tienen a Dios como alguien que les beneficia, como alguien que trae a su vida más de lo que a ellos les agrada. ¿Se me entiende? Porque habla de prosperidad, un carro, una casa, viajes, conocer el mundo, quiero predicar, quiero ser un pastor, quiero ser un evangelista y cosas, pero en la emoción para alcanzar fama, para alcanzar reconocimiento, para alcanzar placer. ¿Se entiende? Desde los líderes hasta los miembros, de que yo quiero esto y en el nombre del Señor me lo va a proveer, y como los predicadores le están llenando más la mente de eso, pues tienen solamente a Dios como el que les va a dar más de lo que ellos anhelan, de ese tipo de cosas que anhelan, mientras que el evangelio se basa en el arrepentimiento, en la santificación, en la búsqueda continua de Dios y de apartarse del mal. El evangelio que se predica muy común es un evangelio sin cruz. Sin cruz. Es fácil, es muy sencillo de vivirlo en ese estilo de vida porque haces lo que quieres. ¿Qué predican los predicadores? Ven como vengas, así Dios te ama y no tienes que cambiar nada. Así Dios te ama tal cual eres. Cuando le dice que deje el impío su camino y vuélvase a Dios, del cual tendrá misericordia, ¿no? Pero primero dice: demos a cuentas, un arrepentimiento verdadero. Muy bien. En Lucas
Bueno, Lucas capítulo 9, verso 23, miren lo que decía Jesús. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otra vuelta, dice, y tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Porque el que quiera salvar su vida, aquí yo podría decir el que quiera quitarse de la cruz. Salvar su vida es como, yo voy a lo que yo quiero conquistar, yo tengo mis sueños, sí creo en Dios, pero también Dios no me va a cumplir lo que yo quiero, y como yo quiero tal cosa, bueno, pues yo también voy a hacerlo por mi propia cuenta, etcétera. Entonces, Jesús me dice aquí, no, que tome su cruz cada día. No es de un día, no es de una semana, no es de un año, o nomás la tomo cuando me convertí, o cuando me bauticé, o cuando me hice creyente y me puse la cruz, pero después me la quito. No, está hablando de un continuo vivir, de un hombre que está crucificado, que está atado ahí, no puede ir a donde él quiera, no puede. Quiero ir a pecar, pero no puedo porque estoy atado a la cruz. ¿Se entiende? Y no estoy hablando que no tenemos libertad. Cuando hablo de libertad es que tenemos libertad para vivir para Dios. Pero no tenemos libertad para el pecado. Para eso no tenemos libertad. Eso ya lo pasamos antes de nuestra vida pecaminosa, antes de ser cristianos. Éramos libres de ir donde queríamos. Pero ahora, al estar en la cruz, fíjese, nosotros la llevamos cada día, y como cada día estamos en ella, simplemente no podemos ir a robar, no podemos ir a mentir, no podemos hacer cosas que no debemos hacer, porque estamos unidos con Cristo en esa cruz. ¿Sí? Ahora, hay quienes definitivamente no se la van a poner o se la van a quitar. Por eso Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, yo podía ahí como comparar quitarse de la cruz. ¿Qué va a pasar? Dice, la perderá, va a perder su vida, porque va a querer hacer lo suyo, lo propio. No ha renunciado a su propia voluntad, no se ha negado a sí mismo, no ha decidido tomar la voluntad de Dios para sí, sino, no sé, quiere un poco de Dios y un poco de lo suyo, un poco de Dios, pero también parte de lo que yo quiero. Entonces no hay una entrega total, no hay una conversión plena, no hay un arrepentimiento genuino probablemente. ¿Sí? Dice, pero el que pierda su vida, yo podría decir el que se mantiene en la cruz, el que pierde su vida, quiere decir ya entregó la voluntad a Dios. Perdí mi cuerpo, ya está en la cruz, está muerto, quiere decir mis decisiones, mis anhelos, los sueños, lo que yo tenía, dejé todo eso. Y yo creo que lo puedo expresar o poner de ejemplo en la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál era su vida antes de Cristo? Él era todo un líder reconocido, ¿no? Era un hombre muy de autoridad, un hombre muy, se podría decir, poderoso, famoso. No fue cualquiera que estuvo ahí, ¿no? De repente andaba detrás de la iglesia y era un perseguidor cualquiera, no. Era un hombre con mucha autoridad. Dice que él tenía una gran reputación, estudiado de lo que es lo máximo de conocimiento, fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel. Era alguien un erudito que increíblemente para poder hablar de la escritura de memoria. Por eso cuando vemos que escribe las cartas o lo que escribe, no es una persona que ignora la escritura, es un hombre que está lleno del conocimiento de Dios. Pues aparte de lo que aprendió de Jesús, lo que Cristo le reveló. Pero en cuanto a eso, ¿qué hace él? Él ha renunciado a todo ese ego, a toda esa vanagloria humana, esa vanagloria falsa, esa gloria falsa de los hombres, de tener un título, de tener un reconocimiento, de ser nombrado a alguien en cierta organización, en cierta institución religiosa. ¿Qué hace Pablo? Renuncia a todo eso y lo tiene por basura. En otras palabras, se pone en la cruz. Y de ahí en adelante no está haciendo lo que él quiere, sino que está haciendo lo que Dios le ordena, lo que Jesús le está diciendo, dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir. ¿Se imaginan? Ahí vemos el ejemplo de verdad de lo que es un hombre que ha dejado su voluntad para hacer una voluntad que Dios le está imponiendo. Por eso es el que pierda su vida. Hermano, al entregarte a Dios pierdes tu vida. El punto es que queremos conservar nuestra vida.
Queremos tener una doble vida, la vida de Dios y la vida mía. No se puede tener la doble vida, no se puede. O vivimos nuestra vida o vivimos la vida de Dios, la vida de Cristo. Sí, es que el que pierda su vida, dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Muy bien, vuelva a Gálatas capítulo 2, verso 20 y el 21. Terminamos ahí con esto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Estoy crucificado. ¿Sí? Me atrevo a decir que muchos de nosotros ni siquiera nunca nos imaginamos estar crucificados, hermano. Nos convertimos ciertamente en un arrepentimiento tal vez, pero me atrevo a decir que nunca nos vimos en la cruz. Y siempre hemos hecho y hemos ido y corrido donde hemos querido. Y sí, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y todo eso, tal vez no estamos practicando el pecado así como muy deliberadamente, pero cuando nosotros debimos habernos visto en la cruz en realidad, te aseguro que hubiera sido un mejor testimonio nuestra vida, y el permanecer en la cruz sería como, no sé, un grado más de santidad, de conocimiento de Dios, de dar un verdadero ejemplo de un cristianismo real. Si el mundo de hoy del Evangelio, el mundo hoy del cristianismo, estuvieran en la cruz este tipo de iglesias que hoy hay, hermanos, sería un ejemplo verdadero de un cristianismo real. Pero ¿qué vemos en las iglesias de hoy en día, hermano? Desde adulterios, que se roban el dinero, que se hacen millonarios, pastores que hacen tal cosa, y cualquiera, todas las religiones, hermano, que aparentemente creen en Dios, que aparentemente muchas dicen son de Cristo, pero se mira un evangelio sin Dios, porque no predican el verdadero evangelio, predican un evangelio que no es, y se practica un cristianismo sin cruz, porque un crucificado está dando testimonio de que no puede ir a lugares donde no tiene que ir, o hacer cosas que no tiene que hacer porque está amarrado o algo que le impide ir a aquel lugar. Mientras que vemos tanto libertinaje y tantas cosas en cuanto a pecar. Yo no lo digo eso para condenar a nadie, lo digo simplemente, hermanos, porque Dios nos enseña que nosotros debemos enseñarnos a estar crucificados con Dios, con Cristo, para cuando queramos hacer algo que pensamos que está bien, que pensamos que no está mal, hermano, eso nos impida ir y hacer cosas que no debemos, o pensar cosas que no debemos pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Dice Pablo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, ¿sí? Ya no puedo ir a hacer lo que yo quiera, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que dice? Mas es Dios ahora el que está haciendo que yo haga lo que Él quiera. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe. Y esta sería la representación. Cuando dice en la fe, dice en la fe, en la representación del Hijo de Dios. Estoy viviendo como representando a Cristo o el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, no sé si llegar a decir esto como extremo, ¿no? Cuando dice no desecho la gracia de Dios, dice, como diciendo otra vuelta, si yo me apego a esa ley, Pedro, si yo me apego a algo de la ley como para yo justificarme, sentirme acá como que soy el pueblo de Dios, ¿qué dice? Entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiero decir? Como también, hermanos, si yo no tomo mi cruz, en verdad, cada día, como que yo estoy desechando la gracia, como que estoy sin la gracia, porque la gracia, hermanos, me santifica. La gracia es que ya estoy justo.
La gracia es que en el día del juicio no seré condenado, porque Cristo ya me ha justificado. Esa es la gracia, ¿no? Pero no significa que no tengo que hacer nada. Hay gente que piensa que no, yo no tengo que cumplir la ley, pero tampoco en la gracia ya no es tan difícil, porque la gracia es la gracia. No, pero la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es que yo también tengo que vivir en temor, tengo que vivir en obediencia. Es más, creo yo que la gracia, aunque no son normas de mandamientos, pero creo yo que la gracia demanda más, porque tiene que haber una fe, por ejemplo, pura, una fe limpia, porque si no tienes fe, no eres salvo. Tiene que haber una acción de un arrepentimiento genuino, verdadero, porque si es falso, igual no hay perdón de pecados. Y aunque no se hagan por ley, pero tienen que hacerse por la convicción, por la conversión y por la nueva forma de vida que Dios nos demanda. Y eso consiste también en que yo debo morir al mundo, morir al pecado y ponerme una cruz cada día. Y si no vivo de esa manera, entonces quiere decir que yo también estoy desechando la gracia y quiero vivir a mi manera. Quiero ser un creyente, entre comillas, quiero ser un hijo de Dios, quiero ser un cristiano, pero a mi manera y desechando el concepto, en este caso, de la cruz, que para mí está dentro de lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia es la que me va a llevar a cumplir las cosas que yo no puedo por mi propia fuerza. Pero si yo estoy suelto, si yo estoy desatado, yo no estoy en esa cruz, simplemente yo voy a ir a donde yo quiera ir y voy a hacer lo que yo quiera, porque no he renunciado al yo, a mí, y todavía quiero vivir con lo que a mí me parece bien. Entonces, hermanos, creo que en lo personal, para mí, no mucho me he visto en la cruz. No mucho, porque según lo que he sido enseñado es que solamente ya me convertí, ya Cristo hizo todo por mí, y como que yo no tengo que hacer tanto, ¿no? Pero en realidad sí tengo que hacer. Por ejemplo, es no quitarme de esa cruz que Dios me está diciendo, que el Hijo de Dios está ahí juntamente con Él. ¿Sí? Yo lo digo esto simbólicamente, hermano, no estoy diciendo que tengo que amarrarme, no, lo estoy diciendo porque no puedo hacer lo que yo quiera. No. Eso lo hacía antes de ser cristiano, hoy no. Tengo que estar ahí en esa cruz para no hacer lo que a mí me place. Muy bien. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y hoy de aquí en adelante, mirémonos así, hermanos. Cuando no podamos a veces cumplir con cosas que no podemos, porque nos faltan las fuerzas, nos faltan las energía, o lo que a veces nos movemos por nuestra propia fuerza, experimentemos que al estar en la cruz, Cristo nos va a ayudar. Él nos va a librar de cosas que por estar ahí no vamos a ir a hacer cosas indebidas. Pero también cuando tengamos que hacer la voluntad de Dios, posiblemente ahí vamos a experimentar la gracia actuando en nosotros. ¿Sí? Eso que vivimos ahí, lo vamos a vivir como un hijo de Dios, experimentando así la ayuda de Dios cuando nosotros aún a veces estamos desanimados, pero al estar pegados a la cruz vamos a sentir el